Buenos días, hermanos. Le doy la bienvenida una vez más a nuestra clase de escuela dominical por aquí por YouTube. Le habla la hermana Estefanía López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo del libro de Números, capítulo 12 del libro de Números. Amén. Así que le invito a que oremos al Señor para comenzar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú una vez más nos has permitido poder levantarnos, poder experimentar, Señor, tus misericordias, porque podemos, Dios, tener una casa, un techo donde protegernos, Dios, porque tú hasta el día de hoy has sustentado, Dios, nuestras vidas. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a poder recibir de tu palabra, a poder aprender más de ti, Señor, y a través de tu palabra, Señor, saber cómo conducirnos, cómo actuar, cómo, Señor, debemos caminar en esta vida, Señor, y asimismo ir conociendo más sobre los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú me puedas usar en esta hora para que pueda entregar un mensaje que venga de parte tuya, Señor, que no esté alterado, sino que sea para bendición y edificación, Señor, de nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, y dejamos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces le invito a que vayamos en su Biblia. Yo igual voy a tener la lectura aquí en la pantalla, pero si a usted le gusta subrayar o destacar versículos, puede hacerlo ahí en su Biblia de papel, ¿cierto? Vamos a leer entonces el capítulo 12 del libro de Números y dice así. Esta es versión Reina Valera del 60. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Bien, en esta clase vamos a estar hablando de ciertos conflictos que suceden en las relaciones personales que nosotros podemos tener en nuestras congregaciones, ¿cierto? Porque más allá de ser em, hijos de Dios y somos cristianos, también pueden surgir conflictos, ¿cierto? Por personalidad, roces, por carácter, lo cual no es ajeno, no es algo que Dios no haya previsto.
Y es más, por eso es que hablamos de este tema, porque sabemos que suceden estas cosas, que es parte de nuestra vida cristiana, es parte de convivir, ¿cierto? De estar juntos en congregación, pero por supuesto que no es algo que nosotros debemos buscar, ni es algo que debemos dejar así como así, sino que debemos siempre buscar una restauración y por supuesto ver cuáles son las causas de estos conflictos y de estos roces, de una manera que Dios pueda enseñarnos y una manera de que podamos aprender y finalmente ser edificados. Entonces tenemos aquí que la familia, ¿cierto? Los hermanos de Moisés están criticando a, a Moisés. Entonces los hermanos mayores sienten envidia y orgullo, ¿cierto? Que se manifiesta esto en una crítica, en una objeción. Ahora, como ellos no podían criticar directamente a Moisés, lo criticaban por su esposa, ¿cierto? Criticaban a la mujer que había tomado como esposa. Por un lado, María, porque eh, ella como hermana mayor siempre sintió este instinto protector sobre su hermano y ella desde pequeña supo que Moisés era su hermano. Por lo tanto, ella creció viendo cómo su hermano tenía privilegios, era tratado como de la realeza, ¿cierto? Mientras el pueblo de Dios tenía que sufrir esclavitud, tenía que hacer trabajo forzoso. Entonces, no sería extraño que en ellos haya un resentimiento con esta situación. A pesar de que es la voluntad de Dios, muchas veces nosotros también podemos experimentar una situación similar, ver cómo otros van avanzando y el Señor les va prosperando en sus caminos, o lo que a nosotros parece un avance rápido, ¿cierto? Eh, y puede generar un poco ese resentimiento de por qué él y no yo, por qué a ellos y no a mí, etc. Y esto era más o menos lo que pasaba con María, porque además ella estuvo como profeta, ¿cierto? Aarón y María, profetas y sacerdotes dentro del pueblo, tenían un liderazgo, tenían una posición que llegó a ser em, subyugada, por decirlo así, por la labor de Moisés. Ahora Moisés jamás dijo nada en contra de ellos, al contrario, siempre los consideró, pero obviamente ellos se dieron cuenta que su rol de liderazgo sí fue en alguna medida desplazado, porque ahora estaba Moisés con el pueblo, y además Moisés hacía un buen trabajo. Por lo tanto, ellos, como decía en un principio, no podían llegar y apuntar y juzgar a Moisés porque sabían que él había hecho un buen trabajo. Entonces, de alguna forma, estaban tratando de expresar, ¿cierto?, este resentimiento, esta envidia de ver cómo él surge y ellos, a María y Aarón, que habían estado desde siempre, quedan, ¿cierto?, como a un lado. Por otro lado, tenemos a Moisés y Jehová, que tenían una relación especial, porque Moisés tenía un propósito, Dios tenía el propósito de liderar el pueblo de Dios a través de la vida de Moisés. Y Moisés no le tocó fácil tampoco, lo podemos ver, lo vamos a ver más adelante, como el pueblo se rebeló tantas veces, como el pueblo y lo criticó tantas veces. Sin embargo, él tuvo que poner, como se dice, el pecho a las balas y aguantar toda esta crítica, aguantar todo lo que el pueblo decía, porque sabía que Jehová lo estaba llamando, porque sabía que Jehová los estaba guiando. Pero eso no cambió el carácter de Moisés. Y como decía, siempre tuvo una relación especial con Jehová. Y eso lo mismo, lo dice la misma palabra, ¿cierto? Como vemos ahí en el texto. Jehová finalmente llama a los tres y le dice a sacerdotes y profetas, yo les hablo en visión, ¿cierto? En sueños. Sin embargo, a Moisés le hablo directamente y le hablo claro, no le doy acertijos, no le hablo con tanta metáfora tal vez, le hablo claramente porque con él había un trato diferente. ¿Significa esto que Moisés era mejor que sus hermanos? No, significa simplemente que cada uno tenía una labor y una posición diferente dentro del pueblo de Dios. Analizando un poquito lo que es la vida de María, vemos que María tiene este pasado, ¿cierto? Que yo les comentaba, de que ella siempre supo que Moisés era su hermano. Por lo tanto, y además, por la agilidad, ¿cierto? De María cuando era pequeña, su mamá la mamá de Moisés tuvo la oportunidad de amamantarlo y de realmente estar con él sin que se supiera que era hijo de ella. Eh, y eso fue gracias a que María, ¿cierto?, intervino y se ofreció a buscar
nodriza que pudiera amamantar al bebé que se había encontrado la hija de Faraón. Por lo tanto, en ella había un instinto protector, una necesidad, ¿cierto?, de cuidar de este bebé, de cuidar de su hermano. Y, y en el tiempo, por supuesto, también darse cuenta cómo él creció y vivió en una casa completamente distinta a la de ella. Luego vemos este liderazgo de ella que fue desplazado por, porque ya estando Moisés, él era quien lideraba el pueblo de Dios, era el que tenía que cumplir esa función. Entonces ella expresa esto: ¿que acaso Dios no ha hablado por nosotros también? ¿Acaso solamente Dios habla a través de Moisés? Haciendo un poco el paralelo, ¿cierto? Nosotros también somos importantes, nosotros también tenemos una labor dentro de este pueblo. Em, pero en realidad era presentado como de una forma comparativa y con una connotación negativa, sintiendo a lo mejor un desprecio, sintiendo a lo mejor, em, sintiéndose menoscabada dentro de su liderazgo y dentro de la labor que ella ya realizaba desde tiempos anteriores a Moisés dentro del pueblo de Dios. Entonces, eh, además, una vez que Moisés se casa, la mujer de Moisés también toma un rol importante, un rol de liderazgo y un rol, por supuesto, a lo mejor más visto, más popular, porque es la esposa de quien lidera el pueblo. Y por supuesto que ahí María también se ve aún más desplazada porque las personas quieren congraciarse más con la esposa de Moisés. Entonces tiene como esta explosión, ¿cierto?, con su hermano Aarón y critican a Moisés, y critican a su esposa y critican también que ellos también han sido usados por Dios y al parecer ahora ya no están siendo tan tomados en cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jehová, y veamos un poco la actitud que toma Moisés también. Moisés no intenta solucionar esto, no intenta intervenir, sino que Jehová mismo viene y los llama, los pone, los saca a la pizarra, como se dice, y los llama para exhortarlos y decirles, y él poner el orden en las cosas. Porque así hace Jehová en nuestras vidas. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que nos gustaría decir muchas cosas, en las que nos gustaría responder, ¿cierto? Pero Dios nos manda que confiemos y a través de esta historia nos muestra que Jehová es quien ordena las cosas en nuestra vida. Y entonces viene Jehová, ¿cierto? Y les enseña a ellos que Él va a tener siempre una relación especial con Moisés, pero además les deja este castigo de la lepra. Y luego sus hermanos piden misericordia y Moisés, obviamente dentro de su carácter humilde y manso, eh, intercede a Jehová para que ella pueda ser sana de eso. Y cuando habla de esto, cuando menciona que el padre le escupa en la cara, lo hace como a modo de comparación, porque en ese tiempo esa actitud o esa acción de escupir era algo muy, muy, muy humillante para la época. Yo creo que tan humillante como puede ser ahora que a alguien le escupan en la cara. Por lo tanto, apela un poco a eso, es decir, algo aún más grave tal vez no tiene un castigo de por vida como es la lepra. Entonces Jehová dice, bueno, entonces que la echen del campamento 7 días, y 7 días tuvo que estar fuera del campamento María, y ya luego que ella se unió, pudieron seguir avanzando. Ahora, esta historia y todos estos aspectos lo llevamos a nuestra vida diaria, a nuestra vida hoy presente. ¿Qué hacer frente a la crítica? Porque, y esto lo podemos aplicar cuando yo estoy criticando a alguien o cuando yo recibo una crítica de alguien. Es una situación, como decía en un principio, que se puede dar y se da en estos tiempos. Pero lo primero que nosotros debemos hacer antes de criticar o cuando recibimos una crítica es buscar al Señor y tener un tiempo intenso en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros buscamos la crítica, debemos saber que la intención, la primera intención,
lo más probable es que no sea beneficiosa, no sea una intención buena, sino más bien es algo negativo. Número 2, analizar lo que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios. En Salmos 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina. De alguna manera, su poder sobrenatural nos muestra, ¿cierto? Si es que estamos haciendo algo mal. O desde dónde viene esta crítica, si yo estoy criticando a alguien. Eh, desde dónde vengo y hacia quién va esta crítica. Nos muestra, la palabra de Dios nos va mostrando el panorama, a medida, por supuesto, que la leemos, que la conocemos y que buscamos a Dios a través de ella. Número 3, en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice: Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra de Dios nos va a ayudar a hacer un análisis, un autoanálisis de nuestras motivaciones y de nuestros objetivos. ¿Qué es lo que estoy queriendo lograr con esta crítica que yo voy a hacer? ¿Estoy criticando porque hay algo que está en contra de la palabra de Dios? ¿Hay algo que está en contra de los principios de Dios? ¿Estoy expresando un celo de la palabra de Dios? ¿O estoy expresando una crítica a base de envidia, a base de orgullo, a base de una emoción humana? No es extraño y no debemos tampoco escondernos cuando esto pasa, porque somos seres humanos y el Señor también nos creó con sentimientos y emociones, pero nuestra vida no puede ser conducida por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, no puede ser guiada por eso. Tiene que ser guiada por la palabra de Dios, por los propósitos de Dios, por los mismos valores y principios que Dios establece en su palabra. Entonces, cuando nosotros sentimos esta necesidad de hacer una crítica o cuando recibimos una crítica, analicemos nuestras motivaciones, analicemos nuestros objetivos, analicemos de dónde viene este deseo. ¿Viene de algo bueno, de que yo busco edificar a mi hermano, a mi hermana? Mi hermano a lo mejor buscaba edificarme cuando me hizo esa crítica, o a lo mejor, o Dios nos puede mostrar incluso que la crítica que nos llegó ni siquiera es hacia nosotros, sino que es hacia la palabra de Dios, porque la palabra dice que cuando nos rechazan a nosotros, los que no son creyentes, no nos rechazan a nosotros, sino rechazan lo que hay en nosotros. Entonces, a veces, cuando nos pasa esta situación con gente que no es creyente, no debemos generar resentimientos hacia esa persona, ni debemos pensar que esa persona nos está queriendo hacer daño a nosotros, sino que debemos entender que lo que están haciendo es rechazar lo que hay en nosotros. Ahora, cuando esto pasa dentro del pueblo de Dios, es ahí donde nosotros aún tenemos que poner más hincapié y tenemos que poner más enfoque en la motivación. ¿De dónde viene esto? Viene a lo mejor de un sentimiento de que yo me sentí mal, de que yo me sentí desplazada. Si es esa la situación, entonces debemos ir y llegar, y aquí vamos al punto número 4, llegar a la restauración. Es decir, si yo me siento desplazada, si yo me sentí herida por alguien, si yo por alguna situación me sentí menospreciada, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es ir y conversarlo con la persona que nos provocó este sentimiento. Y conversarlo de la manera humilde y en el amor que Dios nos manda que nos hablemos. Y decir, hermano, mira lo que tú hiciste, yo no sé cuál era tu intención, pero me sentí mal y no quisiera que esto volviera a suceder. Y en eso hay bendición, en eso hay edificación, en eso hay crecimiento de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, Efesios 4, versículos 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros somos parte de una congregación, somos parte de un cuerpo, ¿cierto? Y no todas las partes del cuerpo cumplen la misma función. Entonces, lo que pasó con María, ¿cierto? Y Aarón, es que no supieron entender que su labor era necesaria dentro del pueblo de Dios y que cada persona cumple su labor diferente, pero todos con un mismo objetivo, que es cumplir los propósitos de Dios, que la obra de Dios avance, que la obra de Dios crezca. Por eso que es importante que siempre lleguemos a la restauración. No nos quedemos con ataduras, no nos quedemos con resentimientos o rencores, no nos quedemos con la mala impresión o la incomodidad de una situación. Conversemos, hablemoslo entre nosotros, seamos humildes y mansos para poder decir a, hermano, sabes que yo considero que lo que tú haces no está bien. Decirlo, como les digo, en el amor, en el respeto, en la consideración de que somos hermanos, que somos familia. Y en las relaciones familiares siempre hay roces, siempre hay diferencias, pero eso no nos hace menos, sino que nos hace humanos. Y para eso Dios establece eh, o para eso Dios también usa su palabra, para mostrarnos que a pesar de esas situaciones, a pesar de que esto puede suceder, hay una solución en donde al final todos podemos ser edificados, una solución en donde todos podemos ser bendecidos y una solución en donde el nombre de Dios se glorifique. Así que la clase de hoy a lo mejor no es tan larga, no es tan extensa, pero es de alto contenido, porque hacerse un autoanálisis a veces no es tan fácil. No es fácil admitir el orgullo, no es fácil admitir, ¿cierto?, el estar herido. Pero una vez que lo vemos así y que entendemos que esto también es parte de ser congregación, podemos avanzar y podemos ir y acercarnos y restaurarnos. Como decía, no permitamos que el enemigo eh, tome lugar en nuestra vida a través de estas situaciones. No abramos puertas a las obras del enemigo, a las obras de la carne, sino que inmediatamente busquemos al Señor, busquemos en su palabra, que su palabra nos ilumine, que su palabra nos muestre cómo acercarnos, hacer este análisis de decir, bueno, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde venía mi crítica? ¿O qué estaba haciendo yo? A lo mejor la crítica viene de un buen lugar y soy yo el que estoy equivocado. Hacer este análisis, hacer esta reflexión, nos va a ayudar primero a tener una paz y a tener humildad para resolver este tipo de situaciones. Y segundo, para que esto no vuelva a suceder, para que las cosas no se repitan, los mismos errores. Y como decía anteriormente, que podamos crecer juntos. La palabra nos dice que los amigos son para pulirnos también, como las rocas en el río, dice en Proverbios, se pulen entre ellas, así también nosotros. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar, en un grupo, ¿cierto? En un ministerio, para que podamos colaborar, para que podamos contribuir a la obra de Dios y para también entre nosotros como hermanos ayudarnos, apoyarnos a crecer y dentro de la amistad y de los roces que se pueden generar, también pulirnos los unos a los otros y que finalmente cada uno podamos ser moldeados y pulidos conforme a los propósitos de Dios. Amén. Así que le quiero dejar este versículo ya para concluir esta clase del capítulo 12 del libro de Números, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios sea nuestra primera opción. Pasó algo en mi vida, voy a la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué me habla el Señor a través de la palabra?
porque solo ella va a poder discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de nuestra vida y nuestra mente. Amén. Así que no tomemos esta clase o este ejemplo, ¿cierto?, de Moisés con sus hermanos de manera liviana. No pensemos que estamos lejos de eso. Al contrario, estemos avisados de que este tipo de situaciones pueden suceder en nuestra vida y que no debemos dejar que eso impida que el pueblo pueda avanzar, que eso impida que el pueblo pueda crecer. Finalmente María tuvo que esperar fuera del campamento 7 días y durante esos 7 días el pueblo no se pudo mover. Por lo tanto, toda esta situación generó una consecuencia para todos en el pueblo de Dios. Asimismo, cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos una alianza entre nosotros, cuando nos restauramos, pedimos perdón, soltamos ataduras, el pueblo de Dios se ve beneficiado, no solamente los involucrados directamente. Todo el pueblo se ve beneficiado y edificado por lo que está sucediendo entre los hermanos. Amén. Así que le invito a que podamos orar en esa dirección, que Dios, como decía el salmista, que escudriñe en nuestra vida. Señor, busca mi corazón, examina mi corazón, mis pensamientos, porque quiero agradarte a ti, quiero que mi vida sea agradable ante ti. Y cuando nos preocupamos de eso, hermano, todo lo demás viene de manera natural, buscar a Dios, buscar su palabra, analizarnos y restaurar. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso, Dios, porque en tu inmensidad, en tu grandeza, tú te preocupas de nosotros, Dios. Te preocupas, Dios, de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestro corazón, de nuestro caminar. Te preocupas, Dios, de tu iglesia. Te ocupas, Señor, de los misioneros, de todos aquellos que sirven a tu obra, Señor, y aquellos que por algún otro motivo no sirven. Aún a ellos también, Señor, tú los sustentas, tú los cuidas, tú los proteges. Para ellos, Señor, y para todos han sido las promesas, han sido, Señor, los pactos, y te agradecemos. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel, siempre has sido fiel a tus promesas, a tu palabra. Y sabemos que seguirás siendo fiel, Señor, porque tú no cambias, porque tú no mientes, Dios. En esta mañana te quiero pedir, Padre, por nuestros corazones, para que sean protegidos de las ataduras, para que sean protegidos, Señor, de de las obras del enemigo. Padre, ayúdanos a poder ser personas mansas y humildes, que tengamos corazones enseñables, que tengamos, Señor, corazones dispuestos a asumir error, Señor, y aprender de ellos. Señor, eh, no queremos, Padre, ser piedra de tropiezo en el caminar de ningún hermano, Dios. No queremos, Padre, detener la obra, no queremos atrasar el avance, Señor, de tu obra. Y por eso te pido que nos ayudes, Dios, que nos muestres, que moldees nuestro carácter, que nos muestres cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar. A lo mejor es algo relacionado al lenguaje, a las cosas que decimos, Señor. Ayúdanos a cerrar nuestra boca, Padre, a no permitir el pelambre, a no permitir, Señor, la difamación, a no permitir, Señor, que hablemos mal de entre nosotros, Dios. Que no se levanten personas, Señor, para causar división, para causar desconfianza, para criticar, Señor, que la envidia, el resentimiento, el orgullo quede fuera de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, porque somos humanos y porque van a haber momentos en que nuestras emociones o nuestros sentimientos van a guiarnos a hacer
y a tomar decisiones incorrectas. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos ver eso, a que podamos asumir, Dios, nuestro error y podamos buscar la restauración, Señor, primeramente contigo y luego con nuestros hermanos, Dios. Te doy gracias por la oportunidad de enseñar esta palabra, Señor, porque siempre tú hablas primeramente en mi vida. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que están viendo esta clase en esta hora, a los que lo van a ver después, Señor. Háblanos, sigue hablando a nuestras vidas, sigue, Señor, moldeando nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a la verdad, Señor, a la justicia, a poder cumplir tus principios, tus estatutos, Señor. Y en el momento, Padre, que nos desviemos, en el momento, Señor, eh, que algo así como lo que veíamos en esta clase suceda, Padre, que podamos ser humildes para admitirlo y que podamos buscar siempre agradarte a ti en todas las cosas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos y también bendecimos el culto, Dios, que vamos a tener hoy día. Que tu palabra siga hablando a nosotros. Que tú uses, Señor, a cada hermano que va a estar participando de la reunión, que va a estar orando, al coordinador, coordinadora, Señor. Bendice el tiempo de alabanza, el tiempo de oración. Gracias te damos, Padre. Gracias por estos recursos. Gracias porque podemos seguir congregándonos. Podemos seguir, Señor, aprendiendo juntos tu palabra. Gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo.